Recibimos ahora al director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, para hablar de varios temas. Se conoció, bueno, que este año, cuando cierre, ¿no? En mayo es que se conoce el balance del BPS, el déficit va a rondar los 800 millones de dólares, pero además todas las personas que se han desafiliado en la llamada ley de cincuentones, el recorte, asignaciones familiares a familias que no mandan a sus niños a la escuela o liceo. De todos estos temas intentaremos conversar en pocos minutos. Ramón, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que el tiempo nos alcance para poder informar todas estas noticias, que algunas son buenas noticias y otras son temas que nos tienen que hacer pensar en cómo podemos ir mejorando la seguridad social, ¿no? Ramón, estamos ya a la previa de la campaña electoral y ya escuchamos a muchos precandidatos hablar de bajar el costo del Estado, de incluso eliminar el impuesto a las jubilaciones, el IAS, pero sabemos que el déficit del BPS viene en aumento, va a rondar los 800 millones de dólares. ¿Cómo ves tú la viabilidad de la seguridad social? Bueno, durante el 2017 y el año 2018... hubo todo un debate de la seguridad social a partir de un reclamo de los trabajadores que eran perjudicados por la SAFAP. En ese momento lo que se vio fue, o se puso en evidencia, algunos problemas que había de sostenibilidad del sistema. O sea, se difundió mucho el costo que tenían la solución para los cincuentones, se difundió mucho la asistencia financiera que necesitaba el EPS. En el año 2017 unos 600 millones, en el 2018 unos 700 millones de dólares y el proyectado, o sea, lo que proyectamos para el 2019 es aproximadamente 800 millones. Después, cuando se conocen los números finales, puede ser que esas proyecciones sean menores, o sea, ocurra algo menor a lo que se proyectó, pero bueno, como todas las estimaciones tienen un margen que después en la realidad, si hay varias variables, por ejemplo, si el Producto Bruto Interno aumenta de una manera, puede ser que ese déficit tenga o esa proyección tenga algunas variaciones, digo, ¿no? Entonces, quedó evidente que la seguridad social necesitaba una reforma. Todos los actores políticos, todos los actores sociales hemos coincidido de que tiene que haber una reforma en la seguridad social. Y uno de los temas dentro de esa reforma es el tema del financiamiento de la seguridad social. Cómo los uruguayos estamos dispuestos a consensuar cuáles deben ser los recursos de la seguridad social, de dónde salen esos recursos de la seguridad social. Y bueno, y en ese sentido, creo que la propuesta de eliminar el impuesto de asistencia a la seguridad social no es solamente un tema tributario, sino que es un tema de seguridad social. Porque si eliminamos el IAS, que el IAS se utiliza para el pago de las jubilaciones, nos va a faltar recursos para pagar las jubilaciones, las pensiones. Por lo tanto, vamos a necesitar más asistencia financiera. Y si el año pasado y el anterior estuvo en debate y cuestionado de que el BPS necesitaba esa asistencia financiera, ahora la vamos a aumentar. Entonces, creemos que tenemos que ponernos de acuerdo de cuáles deben ser las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Quizás hay que eliminar el IAS, pero no es en dos tiempos, es al mismo tiempo que proponemos la eliminación, debemos proponer cómo se sustituye esa recaudación que representa el 14% de los impuestos que están afectados a la seguridad social y que, digamos, en dólares significa 326 millones de dólares. Es un aumento importante de la asistencia financiera si se va a financiar a través de rentas generales. Entonces, es un tema que por lo menos la representación de los trabajadores quiere discutir con seriedad, con responsabilidad, no a partir de la situación puntual. Este año es un año electoral. Bueno, pero usted está diciendo esto porque Talvi salió a hablar. No, nosotros desde el año pasado, inclusive... No, pero digo, el tema de la eliminación del IAS es coincidente lo que usted está diciendo con lo que ha dicho Talvi esta semana. Digo por esto del discurso electoral, pero, que va a ser reiterativo este año. Nosotros no vamos a ser candidatos a ningún cargo electivo, o sea, y hace poco estuvimos haciendo un informe que lo presentó el compañero Hugo Valls,
donde hablábamos del financiamiento de la seguridad social y planteamos una cantidad de cosas. Ramón, inclusive planteamos... Tú siempre venís hablando de estos temas. Lo que digo es que es coincidente que Talvi el fin de semana dice esto y vos salís hablando del tema también lo de dijo, cómo financiar. Pero no solamente Talvi, no solamente un candidato, porque no quiero personalizar, sino que también... Lo que te quiero decir no es la polémica por lo que dijo Talvi, es que este tipo de discusión se va a dar este año en año electoral, ¿no? O sea, se va a plantear permanentemente este y otros temas vinculados a la seguridad social. Estamos de acuerdo, pero la representación de los trabajadores lo que quiere es que la discusión de esos temas se dé con la mayor responsabilidad y la mayor seriedad posible. ¿Y te parece que se puede dar en año electoral eso? No, pero de todas maneras, si un candidato anuncia eso y después gana las elecciones y nosotros no hablamos ahora, nosotros tenemos que tratar de aportar la mayor información posible para tratar de que la gente pueda... Porque, te repito, no solamente un candidato dijo eso, sino que un movimiento que se reunió en Durazno también el fin de semana planteó eso. Y te digo además que a mí me llegó cuando estaba de licencia y no quise, en la licencia intenté descansar porque este año va a ser un año muy difícil, pero en la licencia me llegó una cadena invitándome a firmar para eliminar el IAS. Y eso no fue ni el candidato ni tampoco fue el movimiento que se reunió en Durazno. O sea que el tema está en la opinión pública y nosotros como representantes de los trabajadores tenemos que salir a los explicar. Movimientos en contra del IAS, ya incluso hasta desde cuando la Corte Electoral, la Suprema Corte de Justicia, en la versión anterior lo había declarado inconstitucional, ya había gente moviéndose para eliminarlo. Sí, pero de todas maneras después la justicia falló diciendo que era constitucional y quedó, digamos, firme esa... La segunda versión, digamos, del impuesto. Seguro, pero de todas formas está como aceptado. Ahora, pero independientemente de eso, yo no estoy ni a favor ni en contra de la eliminación del IAS. Lo que digo es, no podemos discutir el tema de la seguridad social de a pedacitos. No se soluciona solo con eso. No, pero el año pasado... A ver, pero también hemos escuchado por estos meses la necesidad de incrementar la edad de jubilación a 65 años. El año pasado, las propuestas que hubo sobre seguridad social era que la seguridad social se resolvía el déficit, que nosotros no estamos de acuerdo con decir que es un déficit, para nosotros es una inversión que el Estado hace en un derecho humano fundamental, pero de todas maneras, más allá de la terminología, el año pasado estuvo en cuestión esta asistencia financiera que hablábamos recién, y se proponía como solución a eso la postergación de la edad de retiro. Y nosotros dijimos, estamos dispuestos a discutir la edad, pero no solamente la edad. Este año arrancamos el primer mes del año hablando de la eliminación del IAS. Nosotros decimos la misma respuesta. No podemos discutir los temas en forma aislada, hay que discutirlo en el marco de una propuesta más integral. Porque si no, creo que seguimos poniendo parches en la seguridad social. Claro, pero lo que pasa es que este año seguramente los candidatos hablen en forma aislada, porque van a decir lo que su discurso mejor lo posicione frente a la población y a los votantes. Eso es seguro. Nosotros no tenemos... Yo quiero ver qué candidato corre o persigue el costo político de tener un discurso que vaya contra de sus intereses, pero que sea lo que realmente piensa en materia de seguridad social. Quiero verlo este año. Bueno, nosotros capaz que el diálogo tiene que empezar el 1 de marzo del 2020, ¿no? Nosotros también queremos ver eso porque incluso más. Ayer estuvimos reunidos en la sede del PCNT y ella es la segunda reunión del año que tenemos preparando lo que van a ser las actividades y las acciones del año que viene. Y nosotros este año, antes de las elecciones nacionales y después de las elecciones internas, queremos hablar con todos los candidatos a la presidencia de la República, o por lo menos con aquellos que tienen probabilidades ciertas de asumir la presidencia de la República, para conocer antes de las elecciones cómo se imagina el futuro de la seguridad social. Digo, porque ahí nosotros vamos a ver si la propuesta que hacen los candidatos y los partidos son propuestas, digamos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, rigurosos, digamos, sólidas o no. Porque, digo, no le vamos a decir a los trabajadores que tienen que votar, pero sí le vamos a decir, mirá que este candidato propone esto, este candidato propone lo otro, para que la gente al otro día de la elección no pregunte qué es lo que va a pasar con la seguridad social. Porque en los países de la región, las primeras medidas que se tomaron o que se intentaron tomar estuvieron relacionadas con la seguridad social y fueron de recorte. Entonces nosotros no queremos sorpresas después de las elecciones. Queremos tratar y vamos a intentar que todos los candidatos presenten cómo se imaginan y qué quieren
y cómo van a abordar el tema de la seguridad social. Porque no es lo mismo que un candidato gane y convoque a un diálogo para discutir la seguridad social o que no lo convoque. Para el caso de IAS particularmente, el 80% de los jubilados no paga IAS. No sé si es buena o mala noticia. Sí, es una... Depende de donde lo miremos, ¿no? Es una buena noticia porque la mayoría de los jubilados no paga IAS. Y es una mala noticia porque ojalá todos los jubilados pagaran IAS, porque si todos los jubilados pagaran IAS, estaríamos hablando de un país donde ningún jubilado gana menos de 33.232 pesos. O sea, Pero el 80% gana menos de eso. Lamentablemente, nosotros trajimos algunos números acá, lamentablemente hay 95.408 jubilados que ganan menos de 12.462 pesos. Bueno, si tomamos las pasividades, no solamente los jubilados, sino las pensiones también, tenemos prácticamente 240.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de 12.462 pesos. Estos son números, digamos, que la fuente es el Banco de Previsión Social, que se hacen informes periódicos sobre esta cantidad de jubilados que tienen estos ingresos. Nosotros hicimos un resumen ahí, pero le doy a Danilo ahí un dato mucho más completo, donde están las diferentes prestaciones que brinda el BPS para los adultos mayores, para las personas adultas mayores. Y bueno, pero lo concreto del IAS es, en primer lugar, que no lo pagan todos los jubilados, lo paga solamente el 20% de los jubilados. Hay 507.669 jubilados y pensionistas que no pagan IAS, o sea, más de 500.000 de 640.000 que reciben prestaciones. Y bueno, y además el número, yo creo que si hoy le decimos al Banco de Previsión Social o al Ministro de Economía de que a la Seguridad Social le van a faltar 326 millones de dólares, creo que eso me parece que es una noticia que seguramente va a preocupar a las autoridades. Si no, se le puede recortar por otro lado, ¿no? En prestaciones de otro tipo. Y nosotros decimos, ahí el otro día cuando estuvimos analizando el financiamiento de la Seguridad Social, estuvimos viendo de que, por ejemplo, hay muchas leyes que se han aprobado que otorgaron derechos a las personas que no tienen financiamiento de la Seguridad Social. Hoy tenemos muchos más jubilados porque hubo una ley de flexibilidad. Hoy es más fácil acceder a Seguro Paro porque hubo una ley que flexibilizó el acceso a Seguro Paro. Pero hay un artículo en esas leyes que dice eso se financia con rentas generales. Entonces en el Parlamento se puede votar una ley que nosotros estamos de acuerdo con que se haya aumentado la cobertura y que se haya mejorado las prestaciones del BPS, pero los señores representantes que votaron esas leyes tienen que asumir de que cuando se habló del financiamiento dijeron que eso iba a aumentar la asistencia financiera del BPS. Entonces, hay que discutir, me parece, en el próximo diálogo, cómo se financia la seguridad social. Nosotros tenemos problemas, ¿por qué? Porque hay un envejecimiento de las personas, cada vez la expectativa de vida es mayor. Tenemos otro problema en el mundo del trabajo, que la organización del trabajo a partir de la robótica, a partir de las nuevas formas, de la nueva tecnología, de la automatización del trabajo, hace de que se necesiten menos puestos de trabajo. Nosotros ahí tenemos propuestas de que hay que reducir la jornada y otras propuestas para tratar de que el avance tecnológico se transforme en mejores condiciones de trabajo y de vida para la gente y no en más desocupación. Pero la realidad es que las empresas optan por reducir el personal. Entonces ahí tenemos un problema en la seguridad social. Quizás hay que ir profundizando el financiamiento a través no de las contribuciones a los trabajadores, que cada vez son menos, sino también a tener la creatividad para introducir otro tipo de fuente de financiamiento. En algunos países desarrollados ya se habla que tiene que haber un impuesto a las personas que sustituyen mano de obra por robots. Entonces... O sea, ¿el movimiento de trabajadores va a hacer propuestas de este tipo? Estamos trabajando justamente ahora en abril, en el marco de la Semana de la Seguridad Social. Vamos a presentar un conjunto de temas que para nosotros sí o sí se tienen que discutir en el diálogo. En esa agenda, digamos, vamos a explicar qué está pasando en Uruguay con esos temas y qué está pasando en el mundo. Porque acabamos, por ejemplo, de acceder, ya que se habla mucho a veces, vamos a aumentar la edad porque en el mundo la edad está aumentando. Acabamos de hacer un informe que lo tenemos que analizar un poco más en detalle, pero hay un informe que
cuenta que de 35 países, 32 tienen impuestos directos a las pasividades. Entonces, en el mundo está pasando algo con eso. En Uruguay también. Pero lo que queremos es agarrar cada tema y ver qué pasa en Uruguay y qué pasa en el mundo. Para, como dice nuestro compañero Hugo Bay, para objetivizar, porque uno de repente en la realidad, en el microclima que uno vive, puede pensar una cosa, pero hay que levantar la mira y mirar hacia el resto de los países, porque seguramente los problemas que nosotros estamos enfrentando en otros países ya se empezaron a aplicar algunas soluciones. Ramón, seguimos con otros temas porque si no, no nos va a dar el tiempo. Consultas por la ley de cincuentones, hubo más de 36.000, el 42% decidieron desafiliarse a las AFAPs. ¿Cómo evalúan esta primera etapa de aplicación de la ley? Todavía no estamos en condiciones de hacer un balance sobre la ley 19.590, pero es una ley muy importante porque recuerdo que cuando veníamos a este estudio a explicar este tema, muchos, algunos decían, no podemos habilitar o abrir la posibilidad de que la gente se desafilie porque se va a ir todo el mundo. Y otros decían, ¿para qué vamos a probar una ley si nadie se va a borrar? Nadie se va a desafiliar de la AFAP. Y yo creo que el hecho de que al 11 de enero, o sea, ya hace unos cuantos días, más de casi 16.000 personas, 15.682 personas, ya pudo elegir el sistema solidario del BPS y abandonar el régimen de ahorro individual, el hecho de que esa cantidad de personas en menos de un año haya decidido eso, me parece que es un tema importante porque quiere decir que no eran tampoco los trabajadores que estaban perjudicados por la AFAP. Pero todavía falta el 2019 y falta el 2020, donde, por ejemplo, a partir del 1 de abril va a venir otro colectivo de trabajadores que ya no está tan próximo a la jubilación, y a partir del 2020 va a venir el otro grupo de trabajadores que está mucho más lejos de jubilarse. Por lo tanto, esta cifra que tenemos hoy de 16.000 trabajadores para el primer colectivo, que eran los mayores de 58 años y los que ya se habían jubilado, es un número que está bastante en línea de lo que nosotros habíamos proyectado. Nosotros dijimos que aproximadamente entre 30 y 40.000 trabajadores se iba a desafiliar de la AFAP. Y bueno, si en el primer año ya estamos en más de la mitad de lo que proyectamos, creo que la valoración que podemos hacer, no el balance todavía de la ley, pero la valoración es que la gente está respondiendo bien y que en parte esto confirma que la representación de los trabajadores tenía razón cuando instaló este tema en la opinión pública y en la agenda política, ¿no? ¿Qué plazos hay ahora en función de los cortes que tenían establecidos? Bueno, ahora a partir del 1 de abril ya los jubilados no pueden ir. O sea que si algún jubilado que se jubiló por el sistema mixto, estamos hablando de aquellos que cobran la jubilación una parte por el BPS y otra parte por la AFAP, esos jubilados hasta el 31 de marzo de este año pueden venir a agendarse y asesorarse en el BPS. Después del 31 de marzo ya no van a poder desafiliarse. Por lo tanto, quiero, por favor, decirle... No dejar para el último día. No dejar para el último día. Por favor, si alguien conoce un jubilado que se jubiló por el sistema mixto, que le avise que hasta el 31 de marzo tiene tiempo. Después, siempre hay alguien que aparece el 1 de abril o el 2 de abril a decir que no se enteró. Nosotros estamos difundiendo esto en las redes sociales también. Y los trabajadores cincuentones que tienen más de 58 años vinieron durante el 2018 y hasta el 31 de marzo tienen tiempo de venir a asesorarse y poder decidir si quieren salir de la AFAP. Pero a partir del 1 de abril van a ser los menores de 58 años. Por lo tanto, el 0800 50 60, repito, 0800 50 60, para averiguar si estoy comprendido la ley y para agendarme y recibir el asesoramiento. Bien. Ramón, ayer estuvo en este estudio Elvira Domínguez, la directora en representación de los empresarios, directora del BPS, hablando justamente sobre la problemática que tienen planteada en el sentido de la cantidad de certificaciones médicas que hay y bueno, y de alguna manera salir a sancionar el mal uso de la certificación médica que se da. ¿Cómo ven ustedes el fenómeno desde el lugar de la representación social de los trabajadores? Primero ¿Es compartido? ¿La problemática es similar? ¿La ven desde otra mirada?
Bueno, nosotros lo que vemos es que el BPS en este tema, primero que tenemos que ver el tema del subsidio de enfermedad, porque se habla de certificaciones médicas. La certificación médica es un requisito para acceder al subsidio por enfermedad. Le llamamos... No, pero digo... Está bien la precisión que haces, está bien. El subsidio por enfermedad es un derecho. Ese derecho tiene una contrapartida. Para acceder a ese derecho tengo que estar enfermo, tengo que tener un certificado. Bueno, entonces una cosa es hablar de las certificaciones médicas y otra cosa es hablar del derecho a poder recibir una prestación de seguridad social cuando estoy enfermo. Se cuestiona, digamos, la validez de ese certificado para estar en determinada cantidad de tiempo sin trabajar. El derecho del subsidio por enfermedad creo que no está cuestionado. ¿Vos decís que sí? Y digo, de última, cuando se habla de esto, se habla de que esas personas que algunas personas no accedan a ese derecho porque a priori se está cuestionando ya el derecho en la misma propuesta. Pero de todas formas, yo lo que he entendido y por lo que he leído y he escuchado es el uso de la herramienta de la certificación. Bueno, muy bien. Entonces estamos poniéndonos de acuerdo. No escuché lo que dijo Elvira Domínguez, la colega, la representante de los empresarios. Vecina de puerta ahí. Sí, no escuché porque ayer justo tuvimos una reunión toda la mañana y terminamos con una conferencia de prensa en el PCNT. Es una lástima, pero digo, vamos a acceder a lo que ella expresó en esa nota. Lo que sí es que nosotros, y no hablo solamente por mí, no hablo solamente como representante de trabajadores, el directorio del BPS está permanentemente siguiendo muy de cerca la evolución de esta prestación y de todas las prestaciones. Por ejemplo, ya hemos tenido reuniones y hemos acordado herramientas con el Sindicato Médico del Uruguay para que se aplique una guía que tiene los tratamientos, digamos, el tiempo de espera, el tiempo esperado para los tratamientos de las distintas patologías. Por ejemplo, tenemos una guía que dice, si una persona está engripada, ¿cuánto es la certificación que tiene que tener el médico? Claro. Porque teníamos un problema en Bella Unión, una mutualista de repente, o un OACE, certificaba una cantidad de días y en Montevideo otra cantidad de días. Una gripe en Bella Unión, por decir algo, eran 15 días. Entonces, ¿No está estipulado eso? Una gripe, lo que pasa es que también es un tema clínico, porque si tuviste ya un antecedente... Pero un estándar de personas seguro, sanas. Pero hay una guía que no quiere decir que a rajatabla se tenga que... existe la guía. Existe la guía que se acordó con el sindicato médico, inclusive el sindicato médico, y también en esto participó la Universidad de la República. El sindicato médico tiene una aplicación donde los médicos entran a la aplicación y pueden acceder directamente a la guía y utilizar la guía, porque la guía en papel es un librito, pero se puede acceder también por otras herramientas. Nosotros hemos hecho auditorías sobre este tema. Hemos hecho auditorías, una de esas auditorías la ordenó el Ministerio de Economía y el BPS le proporcionó toda la información a la CEPAL. Y la CEPAL, la conclusión que saca es que no hay abuso moral, que no hay un mal uso del beneficio y que de esta prestación. Y lo que dice la CEPAL es que, digamos, que Uruguay no es un país que sea generoso con las certificaciones médicas, sino que es un país que, por ejemplo, cuando una persona se enferma le paga la mitad del salario, sí, ¿no? Que no le paga los 3 primeros días, que por lo tanto no es un sistema que brinde, digamos, que sea atractivo para poder intentar utilizarlo, porque en realidad el trabajador que gana 100 y se certifica pasa a ganar 50 y no gana los 3 primeros jornales. Entonces la CEPAL hace una serie de consideraciones que yo creo que, y no es el BPS, no es el PCNT, no es la representación de trabajadores, que de alguna forma nos dejó más tranquilos. Por supuesto que hay que todos los días seguir trabajando los controles. El año pasado hubo 33.939 personas con licencia médica, esto es el 3,34% de todos los trabajadores. Esa cifra es alta, es baja, está presentada por Domínguez como alta, ¿cuánto? ¿no? Pero el 3,34% de los trabajadores registrados. La CEPAL compara ese número con los países del mundo y Uruguay está en un indicador aceptable, digamos, razonable, ¿no? Ahí la CEPAL compara, por ejemplo, de que en Estados Unidos la cantidad de días de internación y las muertes por gripe, al no tener un sistema de protección social como el nuestro, que protege a los trabajadores,
es mucho más los gastos que se hace de un trabajador que va enfermo al trabajo y que después termina con una internación en el sistema de salud que lo que se paga por una prestación de seguridad social. O sea que ustedes no lo ven como un problema esto. En realidad es una prestación que nosotros tenemos que tratar de controlar que nadie abuse. Las empresas... ¿No cambió esto o no se incrementó después que el BPS dejó de hacer el propio BPS los controles de certificaciones y se pasó al ámbito privado? En el interior ya lo hacíamos y no hubo ningún cambio. En Montevideo lo hicimos y eso no es la principal razón por la cual aumentó. En realidad Ayer, por ejemplo, se ponía un ejemplo de un trabajador que estuvo 3 meses certificado por gastroenterocolitis. Y yo creo que si nosotros buscamos y hacemos una encuesta sobre cualquier tema, siempre vamos a encontrar un caso. Pero un caso no es una muestra. O sea, una observación no es una muestra. Yo te puedo traer una cantidad de casos de gente que usa bien el beneficio. Pero lo que tengo que traer es un estudio, ¿no? Pero la CEPAL también en ese informe dice, que creo que es importante también, de que el principal motivo de por qué aumentó esta prestación es porque antes los trabajadores cuando se enfermaban cobraban hasta 10.000 pesos como tope y ahora cobran por encima de los 30.000 pesos cuando se enferman como tope. Estamos hablando de que si un trabajador gana 50.000 pesos y se certifica, antes ganaba 10.000 y ahora gana 30.000. Entonces la CEPAL dice, se incrementó la cantidad de certificaciones porque antes había gente que no podía certificarse, iba enferma a trabajar, o había gente que esperaba su licencia de repente para programar una operación, su licencia reglamentaria, que es para descansar, porque no podía darse el lujo, ese ingreso, digamos. Y nosotros hicimos una campaña que decía, cuando te enfermas, que es cuando más necesitas, es cuanto menos ganás. Y el Ministerio de Trabajo, a partir del 2008, comenzó en forma gradual a mejorar esta prestación. Y por supuesto, si ahora hay más posibilidades, porque hay mejor, esa prestación mejoró, la gente la utiliza más. Nosotros, yo estoy, a ver, como representante de los trabajadores, para mí es un orgullo que hayamos mejorado esa prestación, porque nosotros como Seguridad Social, como BPS, estamos para mejorar la cobertura de seguridad social. ¿Y usted está de acuerdo con multar a esos casos, aunque sean marginales, que hacen un mal uso de la licencia médica, como propone... Bueno, hubo casos de médicos procesados por esto, ¿no? Multa y aumentar la cantidad de juntas médicas para, bueno... Hay empresas, porque la relación laboral es de la empresa. El BPS paga una prestación que supuestamente cuando viene al BPS ya la empresa controló, el médico certificó, o sea, y los servicios del BPS se certificaron. Entonces, hay empresas que han sancionado a sus trabajadores por simular una enfermedad. Y está bien en el marco de que se demuestre que fue así y no se cometa alguna injusticia. Y, digamos, si se cayó en una falta, en el marco de la relación laboral puede haber sanciones. O sea, esto no es solamente una cosa que corresponde al BPS. El sindicato... El otro día estuvimos hablando con un sindicato muy importante del PIT-CNT que en una negociación que tuvo por el reintegro de un compañero, para levantar una sanción a un compañero, le presentaron las pruebas de que ese compañero se enfermaba y que estaban adulterados los certificados. Y bueno, y el sindicato resolvió no defenderlos. Y bueno, y cuando el BPS detecta un fraude, porque cuando llega el BPS y alguien adulteró un documento público, o hizo alguna maniobra para poder beneficiarse, el BPS tiene herramientas para hacer denuncia penal a la persona que provocó ese daño. Si es necesario, se justifica. No, queda claro. Ramón, este es un año electoral, como bien decías, y seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando de muchos temas que hacen a la seguridad social, porque será uno de los temas seguramente arriba de la mesa. Sí, vamos a intentar recorrer todo el país para informar y defender los avances que ha habido en seguridad social, porque no queremos retroceder. Y lo otro, decirte que a propósito de la ley 19.590, las AFAP antes cobraban un 180% más de comisión que República y hoy están cobrando un 150% más que República FAP. Todavía las comisiones de las AFAP, el sector República, son muy altas y esperamos que no puedan ser, como dice la ley, mayor a un 50% que República FAP. Eso es muy importante porque tiene que ver con el ahorro de los trabajadores. Si me cobran más